El Amazonas, un reino de belleza incomparable y desconcertante complejidad, se erige como una enigmática joya de nuestro planeta. Dentro de sus densos e inexplorados bosques, el Amazonas guarda en su frondoso abrazo innumerables secretos que siguen desconcertando y asombrando. Hoy le invitamos a adentrarse en este exuberante laberinto de maravillas, mientras descubrimos las asombrosas revelaciones que han surgido de este misterioso desierto. Prepárese para viajar a través de impresionantes descubrimientos realizados por científicos que se han adentrado en el corazón del Amazonas, donde cada territorio inexplorado promete una sorpresa que espera ser compartida con el mundo. El punto caliente de la biodiversidad, la selva amazónica, a menudo denominada el pulmón de la Tierra, es un punto caliente de biodiversidad de una importancia sin parangón. Dentro de esta colosal extensión, la naturaleza prospera en su forma más extravagante, presumiendo de una asombrosa variedad de formas de vida que permanecen en gran medida inexploradas. Una notable variedad de plantas, animales y microorganismos coexisten en este oasis verde, todos ellos entrelazados en una compleja red de vida. Miles de tipos de plantas contribuyen al rico y complejo tapiz verde de la Amazonia, lo que la convierte en un testimonio de la inventiva de la naturaleza. Solo el dosel alberga una gran variedad de especies arbóreas, cada una adaptada a un nicho específico en este entorno vertical. La flora del Amazonas, con sus imponentes ceibos y sus frágiles orquídeas que se aferran a las ramas, es la prueba de la infinita creatividad de la evolución. Bajo las copas de los árboles, la fauna también es impresionante, desde los vibrantes guacamayos que sobrevuelan la selva hasta los jaguares que merodean por el suelo. En el Amazonas hay más especies de aves, animales y reptiles que en cualquier otro ecosistema terrestre. Los ríos también rebosan vida, con criaturas como las pirañas y los misteriosos delfines rosados de río, que desempeñan papeles vitales en esta próspera ecología. La increíble biodiversidad del Amazonas se debe en gran parte a la miríada de bacterias, hongos y otras diminutas formas de vida que habitan en su suelo. Son esenciales para la abundante vida vegetal y animal de la región, porque ciclan los nutrientes. Lo sorprendente es que, tras décadas de investigación, los científicos siguen encontrando nuevas especies en el Amazonas a un ritmo increíble. Tanto para los científicos como para los amantes de la naturaleza, la Amazonia sigue siendo un laboratorio viviente, un monumento a los misterios de la vida en la Tierra y una fuente de interés constante. La ciudad perdida del dios Mono, uno de los misterios arqueológicos más intrigantes del siglo XXI, se encuentra la ciudad perdida del dios Mono, oculta bajo la espesa selva hondureña de la Mosquitia, que forma parte de la enorme cuenca del Amazonas. El increíble descubrimiento comenzó con las historias de una ciudad legendaria que los indígenas locales creían situada en las despiadadas profundidades de la selva y que tenía una inmensa importancia. Un grupo de científicos, aventureros y arqueólogos emprendieron una investigación en 2015 para conocer la verdadera historia que se ocultaba tras estos mitos. Su viaje estuvo lleno de dificultades, desde sortear terrenos peligrosos hasta enfrentarse a la espesura de la maleza y a las inclemencias del tiempo. Pero cuando descubrieron las ruinas de una antigua civilización perdida para la historia durante generaciones, su paciencia mereció la pena. Rodeados de exuberantes selvas tropicales, la ciudad perdida muestra una civilización que floreció en la dura naturaleza salvaje, y que se cree que son los restos de la misteriosa Ciudad Blanca. El lugar cuenta con plazas, estructuras ceremoniales y estatuas de intrincada talla que arrojan luz sobre la historia y la cultura de este pueblo infravalorado. El hallazgo de la ciudad perdida del dios Mono pone de relieve la extensión de las zonas inexploradas de la cuenca del Amazonas. Además de arrojar luz sobre una antigua civilización, sirve para recordar lo poco que sabemos en realidad sobre los misterios que esconde la selva tropical y lo importante que es mantener a salvo estas zonas inexploradas para las generaciones venideras. Anacondas gigantes. En las profundidades del Amazonas, bajo las aguas turbias y oculta por el espeso follaje, vive una criatura temible y fascinante, la enorme anaconda. Estas enormes serpientes son materia de cuentos. La mitología y las historias de terror las presentan con frecuencia. Sin embargo, los verdaderos gigantes viven en la cuenca del Amazonas, y los investigadores se han adentrado en la naturaleza para descubrir la verdad sobre estas asombrosas serpientes. La anaconda verde, Eunectes murinus, es la especie de serpiente más grande del mundo.
Estos temibles reptiles pueden alcanzar longitudes increíbles. Pueden pesar varios cientos de kilos y medir más de 6 metros. Estos depredadores acuáticos prosperan en el hábitat ideal que ofrecen los intrincados ríos del Amazonas. ¿Cómo capturan sus presas las anacondas gigantes? Respondiendo, las enormes anacondas cazan por sorpresa. Esperan pacientemente, medio ahogadas en el agua, hasta que su presa se acerca. Atacan con tal velocidad que enroscan sus gigantescos cuerpos alrededor de la víctima, succionándole la vida antes de devorarla entera. Mamíferos más pequeños, aves, peces, e incluso animales más grandes como ciervos y capibaras pueden ser sus presas. Las leyendas que rodean a estas enormes serpientes no dejan de cautivarnos y confundirnos, proporcionándonos una visión del asombroso mundo de los principales depredadores del Amazonas. A pesar de su aterrador aspecto, las anacondas desempeñan un papel crucial en la compleja cadena alimentaria de la selva tropical y contribuyen a la biodiversidad que hace del Amazonas un lugar único. El enigma de los geoglifos en la Amazonia. Uno de los misterios más fascinantes de la antigüedad se encuentra en las profundidades de la selva amazónica, enterrado bajo el dosel y rodeado de densa vegetación, los geoglifos amazónicos. Durante muchos años, científicos y exploradores se han sentido desconcertados por estos enormes movimientos de tierra excavados en el terreno. Su existencia pone en duda nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones amazónicas y nos hace preguntarnos cuáles eran sus objetivos. Las dimensiones y formas de los geoglifos amazónicos van desde diseños geométricos básicos hasta complejas formas humanoides y animales. Como a menudo solo son visibles desde arriba y pueden abarcar cientos de metros, la tecnología por satélite ha facilitado su localización recientemente. ¿Quién creó estos geoglifos amazónicos y por qué? Los orígenes de estos geoglifos siguen siendo objeto de debate entre los estudiosos. Algunos afirman que fueron creados con fines ceremoniales o rituales por sociedades amazónicas prehistóricas como los Nazca. Algunos afirman que tenían un significado astrológico o que se utilizaban para la agricultura. El objetivo de la investigación en curso es desentrañar los misterios que rodean estos misteriosos movimientos de tierra y revelar más sobre el intrincado pasado de los pueblos nativos de la Amazonia. La rana venenosa. Algunos de los animales más fascinantes y letales del planeta viven entre el colorido follaje de la exuberante selva amazónica. Ranas venenosas. Más pequeños que un clip, estos coloridos anfibios son conocidos por sus secreciones venenosas y su impresionante colorido. El nombre de rana venenosa proviene de los pueblos indígenas que utilizaban estas inofensivas ranas para envenenar puntas de dardos, convirtiéndolas en armas mortales. Se protegen de los depredadores gracias al poderoso mecanismo de defensa que les proporcionan las sustancias venenosas de su piel. Estas ranas son una maravilla visual por su increíble variedad de cuellos y dibujos. Su vivo aspecto sirve de advertencia a los posibles depredadores de que son peligrosas y desagradables. ¿Cuál es el nivel de toxicidad de estas ranas? ¿Y cómo utilizan sus toxinas los pueblos indígenas? La toxicidad de las ranas venenosas varía según la especie. Mientras que algunas tienen toxinas más bajas, otras poseen potentes alcaloides químicos que pueden ser mortales para los depredadores. Los nativos americanos, incluidas las tribus indígenas de Sudamérica, capturaban estas ranas y les extraían meticulosamente sus venenos. Luego, para facilitar la caza, envenenaban las puntas de los dardos. Como las sustancias venenosas pueden paralizar o incluso matar a las presas, estas ranas son recursos vitales para sobrevivir en las profundas selvas amazónicas. La mejor ilustración de las intrincadas interacciones entre la biodiversidad del Amazonas y las culturas autóctonas que han florecido allí durante mucho tiempo son las ranas venenosas. Además de su notable belleza, estos animalitos son fascinantes porque son esenciales para la vida de los individuos que viven en el Amazonas. El hongo de la hormiga zombie. La historia de la hormiga zombie fungus es amenazadora y apasionante. Ambientada en las profundidades del Amazonas, este drama biográfico revela las asombrosas complejidades del microcosmos de la selva tropical, donde la muerte y la vida se entrelazan en una danza macabra. El hongo de la hormiga zombie, conocido científicamente como Ophiocordyceps unilateralis, es un genio parasitario. Su objetivo: las desprevenidas hormigas que navegan por el suelo del bosque.
Cuando una hormiga se infecta por las esporas del hongo, se produce una horrible transformación. El hongo toma el control del sistema nervioso de la hormiga, obligándola a abandonar su colonia y trepar por la vegetación. ¿Por qué el hongo de la hormiga zombie decide controlar a las hormigas de esta manera en términos de evolución? Proceda y descubra la solución en los próximos minutos. La hormiga infectada se aferra a una hoja y acaba sucumbiendo al hongo. Al morir, el hongo estalla, liberando nuevas esporas para infectar a otras hormigas. Este espantoso fenómeno muestra las intrincadas y a menudo terroríficas estrategias empleadas por la naturaleza para garantizar su supervivencia. El hongo de la hormiga zombie es un ejemplo notable de la adaptación de la naturaleza. Al manipular a las hormigas de esta manera, se asegura de que sus esporas se dispersen por una zona más amplia, aumentando las posibilidades de infectar a más hormigas. El hongo se beneficia del comportamiento de la hormiga, incluso a costa de la vida del huésped. Esta macabra simbiosis pone de relieve las intrincadas y a menudo truculentas estrategias del mundo natural, donde la supervivencia se consigue a cualquier precio. Delfines rosados de río. Un animal único conocido como delfín rosado de río aparece en el corazón del Amazonas, donde turbios ríos serpentean a través de la densa selva, cautivando la atención de quienes contemplan su grácil presencia. Esta fascinante especie, cuyo nombre oficial es Enea geoffrensis, es una auténtica joya del Amazonas. El característico color rosado de los delfines rosados de río se debe a los vasos sanguíneos que se encuentran cerca de la superficie de la piel. Los lugareños los llaman bodos por su hermosa coloración y sus delicados movimientos, que les han conferido una atmósfera misteriosa. Sin embargo, los delfines rosados de río, su atractivo va más allá de su extraordinario aspecto. Una característica que los hace únicos en el reino animal es su intelecto. Tienen estructuras sociales complejas y son famosos por su carácter juguetón. Es frecuente verlos saltar y dar volteretas en el agua. Los habitantes del Amazonas han desarrollado vínculos especiales con estos delfines. Algunos creen que son seres mágicos, mientras que otros los ven como guardianes de los ríos y los bosques. Los delfines rosados de río forman parte del rico tejido del folclore amazónico. Las leyendas de la zona hablan de delfines metamorfos que se transforman en atractivos seductores y atraen a los habitantes a las profundidades del río. Estos relatos demuestran la importancia cultural de la criatura en la vida de los pueblos amazónicos, ilustrando la estrecha relación entre el río y su gente, así como los misterios sin resolver que aún envuelven a esta extraordinaria especie, con su especial combinación de inteligencia, importancia cultural y belleza física. Los delfines rosados del río son un símbolo del estrecho vínculo que existe entre la Amazonia y sus gentes. El pueblo Yanomami, oculto al mundo moderno, prospera la tribu Yanomami. Esta comunidad indígena, una de las más emblemáticas del Amazonas, ofrece una ventana a un modo de vida tradicional que ha perdurado durante milenios. Los Yanomami viven en la espesa selva tropical que se extiende por las fronteras de Venezuela y Brasil. Sus comunidades dependen de la agricultura, la pesca y la caza para subsistir, por lo que están indisolublemente ligados a los recursos de la selva. Estos resistentes individuos han creado un estrecho vínculo con la tierra y un profundo conocimiento de la biodiversidad de la Amazonia. Se distinguen por sus costumbres culturales y su modo de vida comunitario. Grandes casas comunales circulares hechas de materiales autóctonos, llamadas llanos o chabonos, constituyen la mayoría de los asentamientos Yanomami. Juntos, la comunidad cuida de estas construcciones y cultiva productos como la mandioca y los plátanos. Sin embargo, los Yanomami se enfrentan a varias dificultades. La minería invasora, las enfermedades transmitidas por extraños y la deforestación amenazan su modo de vida. Estos dengers deman sus costumbres, dividir sus grupos y geoparty su bienestar. Los derechos del pueblo Yanomami y la inestimable biodiversidad de la Amazonia están siendo protegidos por grupos y gobiernos que también trabajan para preservar la cultura distintiva y los territorios ancestrales del pueblo Yanomami. Estudiar a los Yanomami nos permite comprender sus tradiciones intemporales, así como las dificultades a las que se enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonia en un entorno en constante cambio. Plantas medicinales y medicina tradicional amazónica. Las plantas medicinales ocupan un lugar central en la cultura amazónica. Son veneradas como regalos de la selva, y se cree que poseen no solo el poder de curar el cuerpo, sino también de limpiar el alma y facilitar la conexión con el mundo espiritual.
La utilización de estas plantas es una práctica que se ha transmitido de generación en generación entre las tribus indígenas. Se emplean para tratar una amplia gama de problemas de salud, que abarcan tanto dolencias físicas como heridas, fiebres y problemas digestivos, así como el bienestar espiritual y psicológico. Los rituales de curación suelen ser complejos, en la que participan chamanes o curanderos y terapeutas, que preparan y administran estos remedios, a veces acompañados de cánticos, música e intrincadas ceremonias. Un ejemplo notable de planta medicinal amazónica es la liana ayahuasca, famosa por sus potentes propiedades psicoactivas. La ayahuasca ocupa un lugar central en las prácticas espirituales y curativas de muchas tribus amazónicas. En ceremonias guiadas, se cree que facilita la autorreflexión profunda y la comprensión espiritual. Otro ejemplo de medicina tradicional amazónica es el aceite de copaiba, extraído de la resina de árboles copaífera nativos de la Amazonia. Es un elemento básico de la medicina tradicional amazónica. Esta resina se extrae de los árboles sin dañarlos, lo que garantiza una fuente sostenible del aceite. El aceite de copaiba es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y cicatrizantes, y propiedades analgésicas. Los practicantes de la medicina tradicional amazónica administran aceite de copaiba como parte de sus rituales y remedios curativos, reconociendo su potencial terapéutico para tratar diversos problemas de salud. El conocimiento de cómo recolectar y utilizar de forma sostenible estas plantas medicinales se ha transmitido de generación en generación, lo que demuestra la profunda conexión entre las culturas indígenas y la selva amazónica. La medicina tradicional amazónica, aunque rica en sabiduría, se enfrenta a numerosos retos. La invasión de la cultura occidental, la deforestación y la explotación de los recursos amazónicos ponen en peligro estas prácticas. Además, la sostenibilidad y conservación de las plantas medicinales están amenazadas, ya que sus hábitats naturales están cada vez más en danger red. El mundo puede beneficiarse enormemente de los conocimientos de la medicina amazónica. Ofrece una perspectiva única de la interconexión entre la naturaleza y la salud humana, así como ideas sobre prácticas sanitarias sostenibles y holísticas que pueden aplicarse a problemas de salud en todo el mundo. El drago, el árbol de la sangre de dragón, conocido científicamente como Croton lechleri, debe su nombre a la resina de color rojo sangre que segrega cuando se hiere su corteza. Este líquido carmesí tiene una larga historia de uso entre las comunidades indígenas amazónicas, tanto con fines medicinales como ceremoniales. Se ha atesorado por su potencial para curar heridas, tratar dolencias y conectar a los vivos con el reino espiritual. Este árbol es importante y único a la vez. Su resina tiene cualidades antibacterianas y antiinflamatorias y un alto contenido en sustancias químicas bioactivas. Durante siglos, los indígenas la han utilizado para tratar una amplia gama de dolencias, desde cortes y picaduras de insectos hasta problemas digestivos. Su aplicación se extiende más allá del mundo material, ya que se utiliza en ceremonias chamánicas habituales que, según se dice, ayudan a las personas a establecer una conexión con el espíritu. El árbol de sangre de dragón sigue desvelando sus misterios a la ciencia. Los estudiosos han investigado su posibilidad como fuente de sustancias químicas medicinales. Por sus cualidades antibacterianas y antiinflamatorias, resina se utiliza ahora en cosmética y medicina moderna. El árbol de sangre de dragón es un vínculo entre la ciencia y la cultura, donde confluyen la investigación de vanguardia y la sabiduría tradicional. Su valor cultural para los pueblos indígenas amazónicos y sus posibles beneficios para la salud y el bienestar mundiales ponen de relieve lo fundamental que es proteger la selva amazónica, no solo por su inmensa biodiversidad, sino también por los misterios que esconde, que están contenidos en tesoros misteriosos como el árbol de sangre de dragón. Tribus amazónicas, prácticas sostenibles. Las tribus del Amazonas, como los Kayapo y los Yawanagua, son excelentes ejemplos de esta sana coexistencia con su entorno. Sus costumbres se basan en una profunda reverencia por la tierra y en la comprensión de la interdependencia de todos los seres vivos. Uso de los recursos. Estas tribus gestionan sus recursos de forma sostenible. Recolectan recursos del bosque, como alimentos y medicinas, y materiales para la ropa y la vivienda, pero lo hacen de forma que promueven la regeneración del ecosistema, cuidan el bosque y se ocupa de ellos. La agricultura. Se cultivan cosechas como la mandioca y los plátanos, utilizando métodos agrícolas tradicionales como la agricultura de roza y quema y los cultivos migratorios. En lugar de eso, agotan la tierra. Estas prácticas aumentan la fertilidad del suelo y la biodiversidad. Conservación.
Las culturas amazónicas suelen reservar zonas sagradas como santuarios para diversas especies vegetales y animales. Prohibir la caza y la extracción de recursos en estas zonas. Estas actividades mejoran la salud general y la diversidad del bosque. Conexión espiritual. Las creencias espirituales de estas tribus están entrelazadas con su entorno. Se sienten impulsados a preservar la selva tropical por un fuerte sentimiento de deber, viéndose a sí mismos como sus defensores. Las tribus de la región amazónica han adoptado métodos sostenibles, que aportan importantes lecciones para una sociedad que se enfrenta a dificultades medioambientales. Sirven de ejemplo de cómo pueden satisfacerse las demandas humanas sin dejar de proteger los recursos del planeta. Los conocimientos de estas culturas indígenas son una luz de esperanza frente a la crisis climática mundial y señalan el camino hacia una relación más sostenible y pacífica con el mundo natural. Las misteriosas islas flotantes. Dentro de las intrincadas vías fluviales del Amazonas, un misterioso fenómeno conocido como islas flotantes, presenta un cautivador espectáculo que ha fascinado a exploradores y científicos durante siglos. Formación. Islas flotantes, como las llaman en Perú, están formados por capas entrelazadas de plantas, tierra y materia orgánica. Se componen principalmente de gramíneas, juncos y un tipo de junco conocido como totora. Estas plantas arraigan en las aguas poco profundas de las cochas y los afluentes de corriente lenta, creando una alfombra flotante que puede extenderse varios metros. Importancia ecológica. Las islas flotantes no son solo rarezas botánicas, desempeñan un papel vital en el ecosistema amazónico. Constituyen un santuario para diversas especies vegetales y animales. Las raíces sumergidas ofrecen refugio y zonas de cría a los peces, mientras que las capas superiores se convierten en hábitats para las aves, insectos y anfibios. Estas islas sirven de refugio esencial a la fauna salvaje, fomento de la biodiversidad en la región. Jardín flotante. Las comunidades indígenas llevan siglos aprovechando el potencial de las islas flotantes. Cultivan en estas plataformas únicas, lo que les permite adaptarse a los cambios del nivel del agua y les proporciona una fuente sostenible de alimentos. Investigación en curso. Los científicos siguen estudiando las islas flotantes para desvelar sus secretos. Comprender la dinámica de estas islas no solo es una labor científica cautivadora, sino también crucial para la conservación y la gestión del impacto del cambio climático en los ecosistemas acuáticos del Amazonas. Gigantes del Amazonas, maravillas de la megafauna, majestuosos armadillos. Entre estas magníficas criaturas, el armadillo gigante, cuyo nombre científico es Priodontes maximus, destaca como una figura notable. Es la mayor especie viviente de armadillo. A menudo pesan más de 30 kilos, se cubren con un formidable caparazón y se arman con poderosas garras. Los armadillos gigantes están adaptados para una existencia única, utilizando su destreza excavadora para desenterrar termitas y hormigas, sus presas favoritas, los titanes del Amazonas. La casta de megafauna del Amazonas es tan diversa como sobrecogedora. Aquí, el manatí amazónico, una de las 3 especies de manatíes del mundo, se lanza a las aguas. Estos gentiles gigantes acuáticos pueden superar los 400 kilos y son famosos por sus movimientos lentos y gráciles. En las profundidades de los ríos del Amazonas, el encantador delfín rosado del río Amazonas alcanza longitudes de hasta 2,5 metros. Domina tanto el suelo de la selva como las copas de los árboles. Encontrará depredadores ápice como jaguares, pumas y águilas arpías. Los peligros del gigantismo. Aunque estos gigantes amazónicos son cautivadores, también se enfrentan a importantes retos. La pérdida de sus hábitats por la deforestación y la invasión humana amenaza su existencia. El comercio ilegal de especies silvestres agrava estos peligros, por lo que los esfuerzos de conservación son de suma importancia. Salvaguardar su futuro significa preservar no solo a los propios gigantes, sino también los intrincados ecosistemas que habitan. La megafauna del Amazonas es un ejemplo de la grandeza y resistencia de la naturaleza. Mientras nos esforzamos por proteger sus hábitats y garantizar su supervivencia, estas colosales criaturas siguen encantándonos con su presencia, recordándonos el inestimable patrimonio natural de la selva amazónica. Las amenazas a la Amazonia. La selva amazónica, también conocida como el pulmón de la Tierra, está amenazada por una serie de factores que socavan su increíble diversidad ecológica y su importancia a escala mundial. Este capítulo examina las numerosas dificultades a las que se enfrenta este entorno de valor incalculable y subraya la urgencia de emprender acciones de conservación. La deforestación es uno de los mayores y más directos peligros para la Amazonia. Se han perdido grandes extensiones de selva tropical debido a la tala de árboles. La agricultura y la construcción de infraestructuras. Esto contribuye al cambio climático global,
al reducir la biodiversidad y liberar importantes volúmenes de dióxido de carbono a la atmósfera. El clima del planeta está controlado en su mayor parte por el Amazonas. La Amazonia se enfrenta a más peligros como consecuencia del cambio climático, ya que su delicado equilibrio puede verse alterado por el aumento de las temperaturas y los cambios en los regímenes de precipitaciones. Como resultado, habrá sequías más frecuentes y severas que pueden empeorar la ecología y exacerbar los incendios forestales cuando se combinan con la deforestación. Minería e infraestructuras. Existen riesgos significativos asociados a las operaciones mineras y al desarrollo de infraestructuras en la Amazonia. Además de causar daños medioambientales inmediatos, la extracción de minerales y recursos contamina y ensucia ríos y suelos. Frente a estos enormes obstáculos, no se puede insistir en la importancia de los esfuerzos de conservación. Los gobiernos, las comunidades locales y las organizaciones conservacionistas dedican todo su esfuerzo a la protección de la Amazonia. Protección de hábitats importantes, reconocimiento de los derechos territoriales indígenas, fomento del uso sostenible de la tierra, ¿y la cooperación internacional se incluyen en las iniciativas de conservación? ¿Qué opinas de las amenazas que se ciernen sobre la Amazonia? Haznoslo saber en los comentarios.